Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Hoy venimos con gratitud, sabiendo que podemos abrirla libremente y recibir la sabiduría y la revelación de quién eres tú, de tu poder y de tus propósitos para nuestras vidas en el mensaje de tu evangelio. Te pedimos esta mañana que esta palabra tú la hagas llegar a la vida de cada uno de nosotros, y reconocemos, Señor, que necesitamos de tu poder para que tu verdad se haga realidad en nuestras vidas, en nuestro corazón. Para algunos de nosotros aquí la palabra de Dios puede parecer lejana, difícil, pero también para algunos otros la palabra puede parecer pues que llega a nosotros de una manera muy suave, Señor. Por eso oramos para que hoy abras nuestros corazones, nuestros ojos espirituales, para que podamos ver con claridad tu mensaje, recibir tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos vivifiques. Necesitamos del toque de tu palabra para que nuestra alma cobre vida este día, los días por seguir, y nos sometemos a la autoridad de tu palabra. Te pedimos, Señor, que pues tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí, su salud, sobre todo te damos gracias por la salud de nuestro pastor Miguel, que poco a poco lo vas restaurando, Señor. Y te pedimos también, Señor, por tu gracia y tu misericordia, para que alcancen nuestros familiares, que levantes sus corazones, Señor, para que ellos también puedan alcanzar este arrepentimiento y tú les puedas dar la salvación. Que todos podamos avanzar juntos hacia el plan que tienes para nosotros. Y te pedimos, Señor, que el día de hoy pues tú nos bendigas, nos cuides y vivifiques nuestro corazón, Señor. Todo te lo pedimos en nombre de tu Cristo. Amén. Bueno, estábamos la semana pasada justamente viendo Primera de Samuel, el capítulo 9, y vamos a continuar. Nos habíamos quedado justamente cuando Saúl llega con Samuel, y ¿qué es lo que pasaba? Vamos a 1 Samuel 9:15, que dice: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, ¿qué estábamos diciendo ahí? Que justamente Samuel estaba escuchando a Dios, por eso Dios le hablaba al oído, ¿no? Básicamente le está diciendo: yo te voy a enviar un hombre y tú lo vas a ungir, y lo vas a ungir sobre príncipe, como sobre mi pueblo, y él salvará a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos. 1 Samuel 9:16 dice: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Bueno, ahora bien, esto es lo que resulta realmente interesante en esta parte de nuestro estudio. Cuando leemos, vemos que hace justicia a estos versículos cuando se trata del lugar. Dice: él será príncipe sobre mi pueblo, y él salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos. ¿Qué es lo sorprendente? Que la idea de que él va a gobernar y va a reinar como rey. Hay una parte en una versión de la Biblia, bueno, en esta parte, en una versión de la Biblia inglesa estándar, dice algo interesante. Dice: cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: aquí está el hombre del que te hablé, él es quien ha de contener a mi pueblo. Ya ven que luego pues andamos checando versiones, y luego a mí me gusta como ver, ¿no? Unos dicen: a veces está más bonita, está más entendible, sobre todo cuando le compartes a la familia, ¿no? Y a veces no te entiende, buscas un lenguaje mucho más claro. Y cuando leí esta parte me dio curiosidad, justamente cómo dice, que dice que va a contener a su pueblo, ¿no? En otras palabras, tú dices, bueno, él va a ejercer este control y los va a gobernar bajo un liderazgo severo y bastante estricto, ¿no? Y es importante entender por qué Saúl, a pesar de que en estos versículos es el elegido de Dios para ser rey, pues en realidad
no es así. ¿A qué me refiero? De alguna manera, el pueblo de Israel está buscando, ¿no? Le está pidiendo a Dios un rey. Pero para mí, para lo que les voy a compartir, no es el rey que en realidad está esperando Jesús, Dios para Israel, ¿no? Dice que yo digo que no es en parte, ¿no? Y te lo voy a preguntar para los que ya conocen la historia de Saúl. ¿Tú estás de acuerdo en que Saúl sea rey de Israel? Digo, si conocemos la primera parte, puede ser que sí. Pero si tú ya la conoces, te lo preguntaría, ¿tú crees que era el rey correcto para Israel? ¿Tú crees que sí, que no? Tal vez no lo sabes, tal vez sí. Vamos a meditar por esto en un segundo, si es que la conoces, ¿no? Y vamos a pensar en Dios. ¿Es este el deseo de Dios para Israel? Y vamos a recordar el capítulo 8. El capítulo 8 habla de una reacción de Dios, ¿no? Ante la petición de Israel por un rey, ¿no? No sé si la recuerdas, pero si la recuerdas, ¿tú crees que fue una buena reacción de Dios o no? No estoy cuestionando a Dios, estoy diciendo lo que está en el versículo, ¿no? Y vamos a leerlo. 1 Samuel 8:6 dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que has hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Entonces, si tú concilias estos versículos en la misma historia, ¿no? en el mismo libro de 1 Samuel, quiero que también lo conciliemos con otro versículo. Y nos vamos a ir un poquito atrás. Y quiero que se vayan a Deuteronomio en el capítulo 17. Quiero que vean algo que yo vi. Y vámonos al capítulo 14 y 15. Dice, Deuteronomio 17, versículo 14 y 15: cuando hayas entrado en la tierra de Jehová que tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí con todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Bueno, en otras palabras, Dios sabía, incluso les da las instrucciones para que se prepararan para conocer y tener un rey. Entonces, ¿por qué enojarse por eso, no? Si el mismo Dios está diciendo que va a poner un rey, ¿no? ¿Por qué decir, me han rechazado a mí, cuando Él dice en Deuteronomio 17, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Va a haber un rey. Y aquí están las instrucciones de cómo debes calificarlo, ¿no? Para que justamente llene la vacante de rey. Y si nos vamos al 16, vamos a recordar justamente todo esto. Dice: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Recuerden lo que estamos viendo. Se enoja, básicamente Dios igual Samuel se entristece porque están desechando lo que Dios dice, pero Dios dice justamente en Deuteronomio que va a haber un rey, y aquí está la lista, ¿no? Ahora quiero que pongan en esta conciliación otro capítulo, y vámonos un poquito más atrás. Vámonos a Génesis en el capítulo 49, donde no solo se van a ver las instrucciones, sino que obtienes las palabras proféticas a través de los descendientes de Jacob, en donde dice, básicamente, habrá reyes entre sus descendientes, y vamos a leerlo. Vamos a leer la parte de 49.8, Génesis 49.8. El título comienza tal cual:
profecía de Jacob acerca de tus hijos, ¿no? Y el 1 dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Génesis 49:8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. El versículo en Génesis donde Jacob profetiza que habrá reyes entre sus descendientes se encuentra en Génesis 49:10. Leámoslos otra vez. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Este versículo es parte de esta bendición de Jacob, donde se la da a sus hijos antes de morir. Y justamente él está profetizando sobre el futuro de cada tribu. En el caso de Judá, Jacob está profetizando que de su descendencia surgirán reyes y líderes. O sea, él lo dice, la frase de el cetro de Judá se refiere justamente a este símbolo de poder real. Y el legislador, ¿a qué te suena el legislador? Justamente es esta autoridad para establecer leyes, ¿no? Esta profecía se cumplió en la historia de Israel, ya que la mayoría de los reyes de Israel, incluyendo a David y Salomón, justamente provienen de la tribu de Judá. Sin embargo, además de la profecía, también tiene esta dimensión mesiánica. Y tú lo lees y conoces la historia y te resuena el nombre, ya lo sabes, tú ya lo sabes, ya lo tienes aquí. No lo vamos a decir hasta un poquito después, ¿no? Pero ya lo tienes. Que justamente es la frase, hasta que venga Silo. Esta frase de Silo ya la hemos escuchado también y tiene esta interpretación hacia un Mesías. De hecho, cuando comenzamos el estudio de 1 Samuel, justamente iban a Silo, ¿no? A ver justamente al juez, ahora sí que a dar justamente estos sacrificios cada año, ¿no? Pero la frase, hasta que venga Silo, se interpreta como que alguien va a venir, ¿no? Y es un recordatorio en realidad de la fidelidad de Dios. Yo lo estoy llevando como atrás, ¿no? 1 Samuel, luego Deuteronomio, luego Génesis, ¿no? Pero esta frase es hasta que venga, ¿no? Entonces nos lleva también al futuro, porque es una promesa de Dios. Y justamente es una promesa a través de la línea de Judá, ¿no? Y justamente hay ciertas interpretaciones de esta palabra de Silo. Una parte es esta, ¿no? El nombre propio del Mesías, ¿no? Y se entiende como un nombre mesiánico. Y ya sabes ese nombre. Te suena, ¿no? A mí me suena justamente a eso, porque eso te recuerda, ¿no? A Jesús. Y siempre hay que ir como leyendo esto y siempre pensar, ok, el fin de todo esto es Jesús. Y esa interpretación, de hecho, alguna vez se la preguntaba a Alex hace un par de meses, justamente le preguntaba en la parte de preguntas, ¿no? Que de esta versión de la Septuaginta, ¿no? Que es la versión griega del Antiguo Testamento. Y sí lo interpreta como esta palabra que dice a quien pertenece, ¿no? Eso significa si lo hay. Pero en el sentido profético del cetro, del poder real, vemos que pertenece a esta parte de Judá, ¿no? Hasta la llegada de ¿quién? Del Mesías, de Jesús, ¿no? En realidad Jesús es el legítimo heredero del trono de David, ¿no? Y también podemos ver e interpretar que Silo es esta ciudad o un territorio, ¿no? Y si vamos a Josué 18:1, era justamente el territorio que le había tocado a Efraín, ¿no? Josué 18:1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Entonces ya vemos que también es un lugar, pero no es un lugar donde estuvo el tabernáculo, ¿no? Otro de estos significados de Silo es que tiene un significado que tiene que ver mucho con la paz.
con el descanso, incluso con la prosperidad, ¿no? Porque iban a ser tiempos de paz y de prosperidad, pues sí, definitiva. Y digamos que de la raíz hebrea de Silo, hay algo que dice que Silo puede ser o descendencia o retoño. Entonces, en este caso la profecía si tú ves estas raíces, puedes decir, ok, es un retoño, es algo que viene. Y sí, nosotros sabemos, no, sí, es Jesús, es Jesús. Mi conclusión cuando ves esta parte de Silo, donde justamente la vimos al principio de 1 Samuel, pues yo veo un consenso así absoluto de lo que es Silo, ¿no? Que es esta interpretación de que viene un Mesías, ¿no? Y justamente apunta a esta esperanza de Israel, que va a venir con un futuro rey, que va a traer paz, que va a traer esta justicia, pero justicia definitiva, ¿no? Entonces, estamos viendo la profecía de Jacob. Y ahora, si nos vamos de nuevo a donde estamos, en 1 Samuel 8, y recordamos, perdón, en el 9, pero recordemos el 1 Samuel 8, en el 6 dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Ok, después de todo esto, de ver que justamente viene profetizado un rey, porque en 1 Samuel 8 el mismo Dios le está diciendo a Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. O sea, recordemos que está profetizado que venía un rey, ¿no? Entonces, ¿por qué se enojan, no? ¿Por qué se molestan del pueblo si el pueblo mismo lo estaba pidiendo? ¿Qué está pasando? Aquí hay una cuestión que yo entendí que son dos partes, ¿no? En primer lugar, no era el momento adecuado para pedir este rey. Samuel en ese entonces, y es como en los gobiernos cuando hay dos, no sé si te acuerdan que hace algunos años, en algunas elecciones de México también hubo un loco que dijo, no, yo soy el presidente legítimo, pero no era cierto, ¿no? Porque había ya un poder. Bueno, imagínense esto tal cual. El pueblo está pidiendo un rey, pero ya hay alguien que está legislando, ya hay alguien que está ahí, y es Samuel, ¿no? Entonces le están diciendo, oye, queremos un rey al mismo Samuel, ¿no? Él estaba en esta posición de liderazgo sobre la nación de Israel, pero ellos estaban, queremos que te vayas, queremos un rey ahora. Y en Deuteronomio 17, Dios tenía en mente ya un rey, pero no en ese momento. Esto es importante saber, no era el momento adecuado. Fue una petición prematura de Israel, ¿no? Era un deseo de algo que Dios no había planeado en ese momento, pero de todos modos el pueblo de Israel lo quería. Algunos de ustedes saben la respuesta del por qué, ¿no? ¿Qué más había en el corazón de Israel, ¿no? ¿Cuál era el motivo por el cual pedían un rey, ¿no? Y ellos decían, queremos ser como las demás naciones. Y esa es una motivación en realidad terrible, porque el propósito de Dios para tu vida no es ser igual a los demás. Podría decirse, que era esta razón equivocada, ¿no? Cuando uno busca su propio afán de querer algo, muchas veces nos nublamos la mente y vamos, aunque no sea confirmado por Dios. Alguna vez me habían dicho un ejemplo, ¿no? No, tú pides algo para Dios y Dios te lo va a dar, tal vez, pero uno mismo se roba, ¿no? Y dice, no, esto es para mí, y vas y te lo robas, ¿no? Y al final, cuando uno esté enfrente de Dios, te va a decir, oye, sí, esto era para ti, pero pues, te lo robaste, ¿no? Y algo muy común es justamente cuando, obviamente, tú quieres algo y no es el momento y te va mal con lo que pediste, ¿no? Y ya después entiendes y dices, es que no era el momento, no era el tiempo de Dios, ¿no? Pero yo aún así lo quise, y eso está pasando con Israel, ¿no? Y el mismo Israel dice, nos gusta cómo son los reyes y nos gusta lo que hacen por su pueblo, ¿no? ¿Nos darías un rey como las demás naciones? ¿Se acuerdan, no? Que ellos decían, no, el rey va a venir aquí y va a ir a combatir nuestras peleas, va a estar aquí y nosotros vamos a estar bien tranquilos, ¿no? Y justamente Samuel les dice, ¿no se acuerdan que yo les dije lo que iba a pasar si querían un rey? O sea, no va a ir solo y va a pelear, va a pedirle de todo a ustedes, ¿no? O sea, les va a pedir sus hijos, sus caballos, todo lo que ustedes tengan, ¿no? Se los va a pedir. Pero bueno, volviendo a Deuteronomio 17, acerca de las instrucciones del rey, vamos al versículo 14.
Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás un rey sobre ti al que Jehová tu Dios te escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces, ¿qué dice Dios? A quien el Señor tu Dios escogiere. Ok, Dios tenía un rey en mente y quería traer ese rey en el momento adecuado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Ya lo tenía en mente. Bueno, vamos a buscar qué onda con Saúl. ¿Qué pasa con Saúl, no? Si ustedes buscan Saúl en hebreo, pues es prácticamente lo mismo. Creo que se pronuncia Shaul o algo así. O sea, tiene un significado relacionado con esta forma de pedir o ser pedido. Eso significa. Y primero sí, fue pedido a Dios. O sea, el mismo Israel se lo pide a Dios, le pide un rey, ¿no? Y en este contexto bíblico se interpreta tal cual, ¿no? Que el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey. Entonces, Dios, te pido a Saúl, básicamente, ¿no? Hay otra interpretación del nombre de Saúl que significa prestado. Y se basa en esta idea de que Saúl fue prestado por Dios para el pueblo de Israel, como un rey por determinado tiempo. No era el que quería, pero bueno, les vamos a dar algo, ¿no? Independientemente de la interpretación, eso no importa. El nombre de Saúl refleja la idea de que fue elegido y designado por Dios, pero para un propósito especial, como este primer rey legítimo de Israel, ¿no? Y sí, fue ungido por el profeta Samuel. Pero sabemos, cuando lees más adelante, sabemos su historia, ¿no? Que es una mezcla entre grandeza y tragedia, ¿no? Esta dualidad que hay, que está marcada por la obediencia de Dios en un principio, que vimos cuando está obedeciendo a su padre tras ir tras las asnas. Pero también hay una posterior actitud, una actitud de desobediencia que lo llevó a perder este favor divino de Dios. En resumen, Saúl sí es pedido, o podría decirse deseado por el pueblo de Israel, pero digamos que Dios tenía otro rey en mente, ¿no? Si lees el versículo 1 de este capítulo 9 de 1 Samuel, dice, había un hombre de Benjamín, ¿no? Tal cual. Entonces, por algo nos lo dice Dios, ok, era de la tribu de Benjamín este hombre, este Saúl, ¿no? Bueno, ¿por qué nos lo dice? ¿Por qué nos pone específicamente que era de la tribu de Benjamín? Ya lo leímos, ya lo vimos en Génesis 49:10. Jacob profetizó acerca de sus hijos y sus descendientes y dijo algo acerca de uno de sus hijos con una indicación de por qué no es bueno que Saúl venga de Benjamín. Primero porque ¿de dónde venía el cetro, ¿no? Venía de la tribu de Judá. Y dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces el linaje ideal, el linaje que había escogido Dios, y lo había puesto en palabras de Jacob, es que iba a venir de Judá, de la tribu de la que vendrá ese rey, no la de Benjamín. Desde ahí hay estas red flags, ¿no? La advertencia total, ¿no? Entonces, sostengo que Dios tenía en mente a David como su primera opción. Eso yo estoy seguro que era David, ¿no? Pero el pueblo deseaba a Saúl, deseaba un pueblo deseaba un rey como Saúl, que se asemejara a las demás naciones, ¿no? Entonces, Dios les da lo que desean. Y aquí está lo que deseaban las demás naciones, ¿no? Saúl, ¿qué es? Saúl es alto, es como un gigante, rebasa a todos, tiene un aspecto intimidante, porque es enorme. Y es hermoso a la vista, o sea, a la vista del ser humano, ¿no? Cumple los criterios humanos, mundanos, ¿no? Pero la profecía dice, es de Judá de donde va a salir mi rey. Y después vemos que es cumplida parcialmente por David, ¿no? Y cumplida en última instancia cuando Jesucristo es descendiente de David, ¿no? Si leemos Génesis 49:27, vemos esta advertencia de por qué es importante saber que Saúl es benjamita. Dice Génesis 49:27, Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Parece que el pueblo de Israel no conoce la palabra de Dios, ¿no? No confiaban incluso más bien en la palabra de Dios, ¿no?
Estaban ansiosos y querían algo de carne para ser como las demás naciones. Yo usaría esto para aplicarlo a muchas cosas, ¿no? Pero una de las lecciones clave que podemos sacar de esto el día de hoy es la importancia del tiempo de Dios. Es extremadamente importante estar en la sumisión también del tiempo de Dios, ¿no? ¿Cómo sé si estoy en esa sumisión? ¿Cómo sé si estoy en el tiempo de Dios? Simplemente hay que confiar en Él, ¿no? Y si tú te empiezas a mover de acuerdo a la palabra de Dios, Él te empieza a empujar y te empieza a decir por aquí, te empieza a decir por allá, ¿no? Pero si vas en contra de eso, vas contracorriente. Y creo que una de las palabras claves el día de hoy que quiero que se lleven es la parte de prudencia. Ser prudente, ¿no? Y evitar estas acciones, pues sí, audaces. Hay que evitar los riesgos. Manejarse conservadoramente para no equivocarse, ¿no? La prudencia viene de este verbo que es provideo, ¿no? Que significa ver de lejos. Y cuando uno está aprendiendo a manejar en un principio, a mí cuando me tocó que mi mamá le dijo a una escuela, oye, enséñale a mi hijo a manejar. No, al principio estás tenso, ¿no? Y vas así lento, y los brazos se te ponen tensos, y no sabes por dónde ir, y te dice, no, aquí tal, acelera tal, no, pues tenemos las intermitentes, todo vas lento, ¿no? Bueno, ya, pasas la prueba, ¿no? Le pedí otra, y dije, oye, ma, ¿me puedes dar otra clase? Y dije, sí, está bien, para que aprendas bien, ¿no? Ya lo repetí, ¿no? Y bueno, voy. Y después, manejando, justamente, ya la universidad, ¿no? Uno ya se siente como que todo el mundo es tuyo. Y de repente pues tenía que llegar, ¿no? Ya saben, tenías que entrar a las 8 y son 7:63 y dices, tengo tiempo para llegar, ¿no? Y dices, voy a acelerar, no pasa nada. Me estrellé, ¿no? Tal cual. ¿Y por qué? Por no ser prudente, ¿no? O sea, la tenía enfrente y simplemente yo no vi a nadie. O sea, en mi mente yo no había nadie, yo aceleré y ya estaba haciendo un tazo. Entonces, bueno, uno no fue prudente ahí, ¿no? De alguna manera creo que Dios te está diciendo, oye, no es el momento, ¿no? No es el momento. Mismo cuando Dios quiere cumplir algo, hay una gracia que lo acompaña. Y su gracia capacita, ¿no? Y acompaña a las personas para que puedan llevar a cabo su voluntad. Efesios 4, 12 y 13 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Dios nos está preparando, pero no hay que aventurarnos, ¿no? O sea, como que hay que ser esa parte, ser prudentes, ¿no? Segunda de Corintios, en el primer capítulo, en el versículo 21, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, ¿no? Ahí me gustó, igual comparando versiones, la de NTV, donde justamente hablo de esta capacitación, y ellos hablan de esa capacitación en esta versión. Dice 2 Corintios 1, 21 y 22, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Entonces, aquí le vamos a dejar justamente pensando en esto, ¿no? En que Israel pide un rey. No era el rey que quería Dios para Israel. Pero bueno, como están tan ansiosos, ok, vamos a darles una probada. Y ya les advirtió Samuel, ¿no? Te va a quitar todo. ¿Lo quieres? Sí, queremos rey. Bueno, va, te va a dar la probadita que quieres, ¿no? Entonces dejémoslo ahí y vamos a pensar justamente en la dualidad de este Saúl. En un principio, pues sí, es muy obediente a su padre y todo. Obedece muy bien. Yo creo que en un principio, si no conoces la historia, pues es un buen chavo, ¿no? Pero aquí vamos a dejarlo y vamos a ver qué es lo que pasa después.
Ya la advertencia está dada desde Jacob, donde dice, oye, tu rey no va a ser de ninguna otra tribu, sino que tiene que ser de la tribu de Judá. No de Benjamín, tiene que ser de Judá. ¿Por qué? Porque va a ser un lobo arrasador, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Malaquías. Y bueno, pues hoy nos vamos a perfilar a terminar la sección que estábamos viendo. Estábamos viendo los primeros capítulos los primeros versículos del capítulo 3. Ajá. Estábamos viendo que hay algo muy importante aquí en estos capítulos que estamos viendo. Durante todo el libro hemos visto aquellas sentencias, aquellos juicios que Dios había establecido delante de Israel. Y si ustedes se acuerdan, a quiénes iba especialmente dirigido estas exhortaciones. Eran a los líderes religiosos, a los líderes espirituales, a los sacerdotes y a los levitas, principalmente a los sacerdotes. Entonces, en todo esto, Malaquías, Dios a través de Malaquías estaba hablando por una parte muy fuerte, muy claro, en contra de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado de la visión que ellos habían recibido desde un principio, la habían dejado a un lado. Acuérdense que en todo esto que estábamos viendo, o sea, Dios los acusa a los sacerdotes, los acusa de no reverenciar su nombre, de menospreciarlo. Dios acusa también de menospreciar a los sacrificios, de traer el ciego, el cordero ciego, el cordero con defecto, no hacer esos sacrificios que decía la ley que tenían que ser perfectos. Los acusa también, en segundo término, de no guardar ese santuario de Dios que es el pacto matrimonial. Este punto habíamos visto varios puntos con varios aspectos muy interesantes y reveladores acerca de esto. Y ahora Dios, lo último que nos quedamos es que Dios los está acusando de lo que verdaderamente pensaban los sacerdotes y los levitas de Dios, que Dios era indiferente a la maldad. Vamos a verlo aquí, recordarlo un poquito en lo que habíamos visto en Malaquías 2:17. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de mi justicia? Los israelitas, los levitas y los sacerdotes habían estado acusando a Dios de que era injusto, de que era indiferente a la maldad, que no actuaba en consecuencia a todo lo que estaba sucediendo. Estaban de alguna manera bajando a Dios a su nivel, como diciendo: Dios es igual que nosotros, igual de injusto, igual de indiferente a la maldad. Ajá. Cuando lo que estaba haciendo Dios era tener misericordia. Acuérdense que dice, primera de Pedro dice, Dios, es primera o segunda de Pedro, no me acuerdo, Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios estaba trayendo un tiempo de gracia, un tiempo de espera, esperando que todas estas personas se arrepintieran. Ajá. Sin embargo, vemos que continuamente el hombre malinterpreta ese tiempo de paciencia, ese tiempo de espera. Ajá. Y bien, pues vemos que en todo esto también Israel hace varias preguntas cínicas. ¿En qué te hemos dejado? Varias cosas, por ejemplo, habíamos visto desde los primeros capítulos, ¿no?
en donde dice, la primera pregunta que hizo Israel fue, ¿en qué nos amaste? O sea, dice Dios, yo os he amado, y dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Luego en el mismo capítulo dice, menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y así, entonces habíamos visto precisamente esa última parte que dice en el capítulo 2, esa pregunta cínica en donde dice, ¿en qué te hemos cansado? Dios dice, me han cansado con sus palabras. ¿En qué te hemos cansado? Ya habíamos comentado en el estudio, es un poquito cuando enfrentas a una persona, o una persona es acusada por algo, y entonces dice, ¿y ahora qué hice? ¿Y ahora por qué se enojó? ¿Y ahora? O sea, en vez de meditar, en vez de estar diciendo, bueno, ¿por qué Dios me está diciendo eso? Más bien es una pregunta como justificándote. ¿Qué he hecho yo? ¿No? Ahora, lo que a mí me impresiona y que empezamos a ver precisamente el estudio pasado fue la respuesta de Dios. Ajá. Dios les muestra primeramente en este capítulo, en este versículo 17, en que sus pensamientos. Ustedes dicen que el que hace mal es el que agrada a Dios. Y también dicen, ¿dónde está el Dios de mi justicia? Sin embargo, Él continúa esta respuesta en el capítulo 3, dando una revelación muy importante, y son precisamente los 4 capítulos, porque ya vimos el primero la semana pasada, que vamos a ver el día de hoy. Es Malaquías 3, de los versículos 1 al 5, en donde, Malaquías 3, capítulo 3, de los versículos 1 al 5, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defrauden en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Ciertamente ese reclamo de que Dios haga justicia puede ser un reclamo válido y justo. Sin embargo, hemos visto que todo depende cómo se haga. Una cosa es, como estas personas lo hacían, ¿dónde está el Dios de la justicia? Yo no veo a ningún Dios de la justicia. Y otra cosa es, por ejemplo, como lo hizo Habacuc, que habíamos hablado precisamente el estudio pasado, el domingo pasado, es que Habacuc dijo, o sea, no entendía lo que estaba pasando, y cuando Dios le reveló su plan de traer a los babilonios para juzgar la maldad de Jerusalén, se quedó peor Habacuc, ¿no? Sin embargo dijo, sobre mi guarda estaré, voy a estar esperando la respuesta de Dios. No estoy desconfiando en Dios, simple y sencillamente no entiendo lo que está pasando, pero voy a esperar en Dios, y eso es lo más importante. Entonces, me impresiona porque Dios responde mucho más allá de lo que pedimos. Y entonces Dios da una revelación muy importante en estos 5 versículos. Habíamos visto la primera parte, lo resumo rápido. Dios empieza a hablar de lo que vendrá dentro de un tiempo. Sabemos ahora que tuvieron que pasar más de 400 años para que se hiciera efectiva esta profecía, pero aquí nos habla Dios de primeramente un mensajero, el cual preparará el camino del Señor, y habíamos hablado precisamente que ese mensajero hablaba de Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente
a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Luego, inmediatamente de que vino Juan, vino el Señor Jesús. Ajá. Muchas veces en las profecías acerca de la venida de Jesús, se nos habla en una misma profecía acerca de la primera y la segunda venida. Ajá. En este caso podemos inferir esto porque dice: el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Era inminente que Dios iba a preparar primero a su mensajero y después iba a venir inmediatamente nuestro Señor Jesús. Ajá. La venida de Jesús estaba cada vez más cerca. Sin embargo, Dios tenía que preparar los corazones de las personas para que lo recibieran. Juan hizo ese camino. Juan empezó a hablar acerca del reino de Dios, se había acercado, estaba prácticamente a la puerta aquel que era el rey de ese reino. Y es impresionante porque efectivamente Juan hizo eso como cualquier embajador de cualquier país. Prepara primero la visita de su presidente o de su rey, ¿no? Entonces, sin embargo, dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Jesús vino en su primera venida. Y ciertamente Jesús vino a juzgar el pecado. Ajá. Pero lo vimos de una manera mansa. Lo vimos desde el pesebre hasta la cruz, un Jesús manso, un Jesús tendiendo gracia, un Jesús que, como decíamos, no iba a quebrar la caña cascada ni iba a apagar el pábilo de Cumiare, ¿no? Un Jesús que iba a hablar de esas buenas nuevas, en gracia, en misericordia. Sin embargo, la segunda venida va a ser un Jesús que venga a gobernar, pero para gobernar tiene que purificar, tiene que lavar. Esta purificación y este lavar no es sencillo, inclusive a veces hasta es doloroso. ¿A alguien le han hecho una limpieza de dientes? ¿A alguien le gusta que le hagan la limpieza de dientes? Bueno, la primera parte no, ¿verdad? Cuando te hacen la fresa, ¿no? Exactamente. Cuando tú te ensuciabas mucho y que tu mamá te bañaba y te limpiaba las orejas, ¿te gustaba? No, ¿verdad? Aquí me llama mucho la atención porque dice fuego purificador y jabón de lavadores. Ahora, como hemos dicho muchas veces, nosotros podemos decir, esto se quedó con los sacerdotes y los levitas y nosotros no tenemos nada que ver, pero ya hemos demostrado que el apóstol Pedro sí nos dijo que sí teníamos que ver, porque nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ajá. Entonces, pues sí tiene que ver con nosotros, porque Dios a sus hijos disciplina, Dios a sus hijos lava y los purifica. Y a veces no nos gusta esa purificación, a veces no nos gusta ese lavarnos, pero sin embargo es importante que Dios lo haga. Me llama mucho la atención, dice, como fuego purificador, el fuego. Dios quiere que nuestra fe, que la cual es mucho más preciosa que el oro, sea purificada y sea pasada al fuego para quitar las escorias. Ajá. Dios tiene que prepararnos a través de numerosas pruebas para poder, vamos a ver por qué, en los versículos siguientes nos dice por qué, pero Dios a través de las pruebas sí, no nos gustan, pero Dios nos está capacitando para algo. Dios está quitando las manchas, Dios está quitando las escorias. A veces una misma prueba te puede enseñar eso, lo que muchas veces le digo, ese estatus espiritual en que está tu vida. ¿En qué estás fallando?
Muchas veces las pruebas te llevan a decir, oye, y muchas veces me sorprenden a mí las pruebas diciendo, oye, ¿no que estabas confiando en Dios para esto y para esto y para esto? ¿No habías ya entregado esta situación y esta situación y esta situación? Entonces, vienen las pruebas y de repente nos enseñan qué es cómo está nuestra vida, y es el momento en donde Dios quiere que hagamos esa entrega. Dios nunca quiere que luchemos contra el pecado con nuestras fuerzas. A veces Dios nos muestra las cosas y nos podemos quedar atónitos ante ver la maldad que tenemos en nuestro corazón. Sin embargo, en nosotros no está ese fuego purificador y ese jabón de lavadores. Es necesariamente en nuestra entrega a Jesús en donde está eso. Muchas veces esa entrega la vemos como el sacrificio que daban aquellos israelitas antiguos delante de Dios, en donde ellos no esperaban recoger a su corderito después de ponerlo en el altar, ¿no? En el altar se quemaba. Exactamente. Así, de la misma manera, esas cosas que nos hacen daño, se queman en ese altar. Y creo que es mucho más claro ese ejemplo que Dios trae con respecto a los metales preciosos. Un metal precioso se tiene que pasar por fuego para quitar las escorias. ¿Qué era lo que hacía los orfebres antiguos, o los que preparaban ese metal precioso para hacer sus joyas? Lo calentaban hasta la fundición y las escorias que no se quemaban salían a la superficie. Y entonces ahí, con algún recipiente, iban quitando todas esas basuritas que tenían la plata o que tenía el oro, y entonces eso quedaba muy parejito, muy brilloso, ¿no? Muy brillante. Ahora, este versículo 2 dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Por eso esto no encaja con la primera venida del Señor, cuando vino como un bebé en el pesebre. Esto encaja más bien cuando Él venga con su ejército. Ni los ejércitos más poderosos del mundo en ese momento van a poder estar en pie con su venida. Es impresionante. Esto más bien me lleva a ese relato del pueblo de Israel cuando escuchó la voz de Dios en el Sinaí. Muchas veces podemos menospreciar a Dios en nuestra forma de dirigirnos a Él. A veces, muchas veces hemos hablado de que hay quienes le dicen Diosito, ¿no? ¿Alguien se habría atrevido en el monte de Sinaí a decirle Diosito? No, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Puede haber cosas mucho más sutiles que eso. Por ejemplo, ¿cómo pides en tus oraciones a Dios? A veces pedimos exigiéndole. Oye, espérame. A ver, ¿quién es el siervo de quién? ¿Dios es tu siervo que le dice, a ver, quiero que vayas y hagas esto? O más bien tú eres el siervo de Dios. Creo que más bien somos nosotros los siervos de Dios. En donde, pues si tenemos en cuenta esa situación, entonces, pues cuidaremos de cómo nos dirigimos delante de Él. En nuestras oraciones o en la forma de nombrarlo a Él, ¿no? Había una canción que ahorita cantamos que decía muchos aleluyas, ¿no? ¿Cómo se ha denigrado la palabra aleluya? Inclusive los que menosprecian a los cristianos les dicen luego los aleluyos, ¿no? Pero aleluya ya lo habíamos visto en los salmos, Jalel. El significado, ¿alguien se acuerda cuál era el significado? Viene de Jalel, aleluya, viene de Jalel y Ja.
aleluya quiere decir, alel quiere decir alabar. Y ja es una contracción del nombre de Jehová, aleluya. Sería de ser aleluja, ¿no? Pero es aleluya. Alabado sea el Señor. Si tú estás haciendo una alabanza al Señor, ¿cómo lo alabas? O sea, por costumbre, sin estar conectado. Entonces, hay muchas cosas que Dios quiere trabajar en nuestras vidas y por eso vienen luego las pruebas, ¿no? Para mostrarnos cómo estamos viviendo y quién es Dios para nosotros, ¿no? Y este versículo del 3 me encanta, creo que es un versículo central en esta parte, en donde dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Este es un versículo bisagra. Me gusta mucho este versículo, porque nos habla de un Dios. Dios es un Dios al que se le debe de temer. Es un Dios que si nosotros estuviéramos en Sinaí, estaríamos temblando y quién sabe si hasta nos desmayaríamos. Juan se desmayó. Ezequiel estaba con mucho miedo. Moisés estaba temblando de ver a Dios. Entonces, imagínate este Dios con toda la justificación y la capacidad para destruirte, para desintegrarnos, que en vez de desintegrarnos, se sienta y empieza a trabajar con nosotros. Qué impresionante, ¿no? Pero además, que dice y se sentará, me habla de dos cosas muy importantes. Número uno, el sentarse es, él tiene la autoridad para sentarse como un juez, como un rey sobre su trono. Nos impresiona mucho aquel trono que hizo de marfil y lo cubrió de oro y que puso 12 gradas y que puso leones de un lado y del otro. Ese trono de Salomón es impresionante, ha de haber sido impresionante. Imagínate haber llegado delante de Salomón, viendo toda su corte, viendo todo ese trono, y Salomón viéndote a ti. A ver, ¿a qué vienes, no? Y entonces, pero aquí no estamos tratando de Salomón, que es un hombre como nosotros. Estamos tratando con ese Dios todopoderoso. Él se sienta porque tiene autoridad, y se sienta con autoridad, pero además nos habla de que se sienta con paciencia para hacer un trabajo largo en nosotros. ¿Para qué? Para afinar y limpiar la plata. A mí me impresiona que a través de Cristo, Dios nos ve como un metal precioso. No por nosotros mismos, nosotros somos como la escoria, sino por Cristo Dios nos ve como un metal precioso, al cual Él se sienta y se toma su tiempo para trabajar y afinar. Alguien tendrá por aquí, yo creo que casi todos tienen algún regalito, alguna charolita de plata. ¿Y quién de ustedes ha limpiado la plata? A veces da flojera limpiar la plata, pero ahí cuando puede ser una buena terapia limpiar la plata, ¿no? Bueno, una ocasión estaba hablando con un amigo, no es algo que a mí se me haya ocurrido, mi amigo me estaba comentando esto y él le tocó limpiar la plata de su mamá, que estaba toda negra, ¿no? Se pone la plata negra y sin brillo. Entonces él empieza a darle una primera pulida. Y cuando tú le das una primera pasada a la plata, ya agarra su color gris claro. Ajá. Y aparentemente puede decir, ahí está lista. Bueno, cuando menos estaba mucho mejor que antes, ¿no? Ajá, ya no está negra la plata. Sin embargo,
tienes que pasarle todavía más una y otra y otra y otra vez por el mismo lugar para que realmente la plata tome su brillo. Me decía este amigo, mira, cuando finalmente esta plata que le hice como 10 veces, le pasé esta charolita, le pasé el pulidor 10 veces, mira cómo queda con respecto a la otra. ¿Sabes qué? Como espejo. La plata muy pulida reflejaba el pulidor, ¿no? Y entonces es impresionante porque dice, Dios a través de las pruebas nos pule, nos afina. Él se toma ese tiempo para pulirnos. Cuando las pruebas no nos gustan, pero sin embargo, es ese trabajo, toma en cuenta que es ese trabajo de Dios, ese tiempo de Dios que se toma para pulir con nuestras vidas y sacar nuestras escorias y sacar nuestras manchas. Entonces, para que al final de cuentas podamos cada uno de nosotros reflejar el rostro de nuestro pulidor. El trabajo más eficiente para el evangelio que tengas tú como persona o que tengamos nosotros como iglesia es poder reflejar a Cristo en nuestras vidas. Eso es lo mejor. El brillo que nos da Dios a través de pulirnos, pero lo más importante es el reflejo que Él da al dejarnos con ese acabado, ¿no? Ese acabado espejo que quiere darnos, ¿no? Así que Dios primero se sentará, Dios tiene autoridad y se sentará y tomará su tiempo para hacer esto, ¿no? Y bueno, pues esta plata eran los levitas, a los hijos de Leví. Habíamos visto cómo los levitas necesitaban una pulida. Imagínate, ellos hasta decían, qué fastidio hacer este trabajo para Dios. Lo podemos ver eso en el capítulo 2, ¿no? O sea, déjenme buscárselos donde lo decía. Fíjate. Decía, porque mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto yo también los he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepciones de personas. Bueno, no encontré esa parte, pero hay una parte en donde dice, qué fastidio es hacer esto, es todo esto. Bueno, pues precisamente a ellos Dios quería pulirlos como plata. Y ahora sí, traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Se acuerdan de las ofrendas que hemos hablado mucho en esta parte? Ofrendas que ellos debían de haber presentado como ofrendas perfectas, pero pues ahora ofrendaban sus sacrificios con muchos defectos. Los ofrendaban lo que les sobraba lo daban, ¿no? Y preferían darle mejores presentes al gobernador, mejores animales al gobernador, que dárselos a Dios mismo, ¿no? Bueno, Dios los purifica y entonces les promete y entonces traerán a Jehová ofrenda en justicia. La verdadera ofrenda del corazón, la verdadera ofrenda en justicia es la que se produce con un corazón agradecido y trabajado por Dios en tu vida, ¿no? Y esto, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Qué era lo que Dios había dicho anteriormente? Todo lo que me dan, les voy a regresar, pero el estiércol de sus animales. Eso decía. Pero ahora Dios mira qué es lo que dice en el versículo 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Una vez purificado tu corazón, una vez trabajado con Dios, entonces, si trae tu ofrenda
y esta ofrenda será grata delante de Dios, como en los años pasados, como en los días en donde te gozabas, en los días en que se gozaban ellos en las fiestas anuales y traían sus animalitos y traían lo mejor de sus animalitos para ellos, para Dios, ¿no? Y cómo se gozaban en todo eso y cómo eran días gloriosos. Como esos días, dice, Dios les prometía con un corazón nuevo traerlos de nuevo esos días, ¿no? Es impresionante porque hay una gran diferencia. Hemos estado orando mucho por avivamiento en la iglesia y esto es precisamente. Ahora, Dios tiene que purificarnos y trabajar en nuestras vidas para poder hacernos brillar delante de Él. Entonces, y para que entonces ahora sí nuestra vida, lo que hagamos para Él, sea grato, porque lo estamos haciendo con toda nuestra alma, ¿no? Terminamos con el versículo 5. ¿Se acuerdan que empezamos diciendo, ¿dónde está el Dios de la justicia? Que decían ellos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí nos habla de una lista de pecados en donde dice, han hecho hechicería. Hechicería es tratar de obtener cosas no a través del poder de Dios, sino a través del poder de los demonios. Adúlteros, el adulterio, los mentirosos, los defraudadores, los que explotan a la viuda y al huérfano, los injustos. Todos, el pueblo decía, ¿dónde está el Dios de la justicia? Pues aquí está el Dios de la justicia. Todo ese tiempo en el que estaban viviendo era un tiempo de gracia. Sin embargo, dice, pero no se preocupen, la misma justicia de Dios vendrá. Y entonces va a tratar con todos aquellos que no tengan temor de mí. Toda esta lista de pecados hablaba de una falta de temor de Dios. Así como hemos visto en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, quiere decir que si tú temes a Dios vas a vivir correctamente, así también el principio de la insensatez o la insensatez misma es la falta de temor a Dios. Hoy en día nos encontramos noticias impresionantes acerca de las acciones que hace un hombre o que hace el hombre con falta de temor a Dios. Hace algunos días les mandé que pudieran ustedes firmar una petición para que no se aceptara el aborto, porque lo quieren aquí en la Ciudad de México expander de los 3 meses a todo el embarazo. Imagínate. Eso se llama asesinato. Exactamente. ¿Por qué? Porque los que están promulgando todas esas leyes tienen falta de temor a Dios. Si tuvieran ese temor a Dios, nunca lo harían. Y bueno, gracias a Dios se echó para atrás por ahorita, se echó para atrás ¿cómo se llama? Iniciativa. Gracias, se echó para atrás esa iniciativa. Y bueno, pero veremos así como eso, muchas cosas que vienen de mal en peor. Una humanidad sin temor de Dios. Pero aquí Dios nos dice, el mismo Dios que empieza juzgando a su casa y que juzga y que pule a sus hijos para brillar más, va a ser el mismo Dios que destruya a todos los impíos, a todos los injustos. Dicen que el Apocalipsis, todas estas, así como el Apocalipsis y todas estas profecías,
¿Te dan miedo? A mí no me dan miedo, a mí me dan aliento. Más bien es para poder prevenir y dar miedo a aquel que no ande en los caminos de Dios. Pero si tú esperas al Señor y estás dispuesto a que Él haga este trabajo en tu vida, entonces levanta tu rostro, porque el Señor viene. Y ¿sabes qué? Dios lo que quiere es encontrarte bien, para que tú no huyas de Él cuando viniera a tu encuentro, sino al contrario, lo salgas a recibir. Esto es algo muy importante. Vamos a terminar con esto. Siguen 6 versículos de Malaquías que nos van a hablar de otro aspecto. Es una manera de sándwich, y después vienen a partir del 13 en adelante otra vez más acerca de estos juicios y estas promesas que Dios tiene, ¿no? Pero por lo pronto ahorita vamos a quedarnos aquí y Miguel quisiera comentar algo aquí con nosotros. Bueno, antes que nada yo quisiera darle gracias a Dios, a mi familia y a la iglesia por sus oraciones, por todos los cuidados. Sería realmente muy tardado que yo les dijera todos los milagros que Dios hizo. Yo diría, todo fue milagro, desde el ingreso al hospital y todo eso. Y bueno, como hoy atinadamente tocó esta parte que Arquis comentó de las pruebas, sin lugar a dudas, todos en nuestra vida vamos a ser probados, todos. Y una de las cosas que yo vi después de repasar mi vida vez tras vez es que muchos de nosotros tenemos insensibilidad en el corazón. Esta se da porque de alguna manera hay cosas que no queremos soltar. Una parte que me alentó es este comentario que dice: el sufrimiento no niega la realidad del amor de Dios, sino que provee una oportunidad para confirmarlo y aplicarlo. Como cristianos podemos alegrarnos en el sufrimiento, no porque nos guste experimentar dolor, ni porque neguemos que es lamentable, sino porque sabemos que Dios usa las dificultades de la vida y los ataques de Satanás para desarrollar nuestro carácter. Un punto muy importante. Una de las cosas que Dios hace a través de las pruebas, porque yo sé que en el pensamiento de todos ustedes muchas cosas pensaron. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué le pasa al pastor? ¿Estará viviendo mal? Todo eso es natural en el ser humano. Pero lo importante es saber que todos vamos a ser probados, sin lugar a dudas, todos, sin excepción. Y eso es parte del mismo amor de Dios. Continúa esta parte diciendo: los problemas que enfrentamos desarrollarán nuestra perseverancia, la cual fortalecerá nuestro carácter, profundizará nuestra confianza en Dios y nos dará mayor tranquilidad acerca del futuro. Probablemente su paciencia sea puesta a prueba diariamente de una u otra manera. Démosle gracias a Dios por esas oportunidades para madurar y enfrentémoslas con el poder de Dios. Este es un pasaje muy adecuado a lo que cada uno vive. Ciertamente, ni siquiera nosotros podemos juzgar qué pasa en otros. Si lo hacemos realmente, de alguna manera está mal y es natural en el ser humano, pero el que juzgue es el Señor. Dios le dio el juicio a Jesús porque Él es perfecto, porque nunca pecó. Por tanto, nosotros, más bien, el aliento importante de esto, el aliciente es orar por las personas, porque Dios mismo decía que para Dios su siervo esté en pie o cae, y nadie sabe el trabajo que Dios está haciendo en él. Pero yo les digo una cosa, yo veo que Dios realmente es un trabajo en mi vida muy profundo, y una de las cosas que aprendí es que uno tiene que aprender a soltar todo. Porque en la vida cristiana lo que nosotros no soltemos va a producir la idolatría, la rebeldía y la dureza de nuestro corazón. Y sin duda alguna todos tenemos dureza en el corazón. Estamos en el fin de los tiempos, todos lo sabemos. Vamos a ser probados, vamos a enfrentar, pero Dios ahorita está desarrollando nuestro carácter.
Entonces, ¿cuál sería mi consejo? En relación de mi experiencia, tienen que establecer no una relación ritual con Dios o de cumplimiento, sino tienen que hacer buscar una relación íntima con Dios. Todo parte de ahí. Si nosotros no tenemos una relación íntima con Dios, no hay nada, porque el único que nos va a convencer de lo que estamos mal, lo que tenemos que aprender, etcétera, es Dios. Y la relación íntima nos enseña a escuchar la voz de Dios. Yo cuando estuve en el hospital, mi hija me decía, oye, ¿te traigo algo para leer o algo? No, yo estaba orando todo el tiempo, de día y de noche, porque yo quería precisamente desarrollar esto. Y bueno, yo le doy gracias a Dios, de veras, antes que nadie, a mi familia, porque yo vi el amor de ella y a mi familia en Cristo. También vi el amor de todos ustedes a través de sus oraciones. Y de alguna manera, aunque fue muy difícil de esta situación, yo podría decirle, todo salió perfecto. Realmente no hubo complicaciones, a pesar de lo difícil que fue. Y bueno, pues eso es algo que yo quería agradecerles a ustedes. Pero compartirles esta situación, hay que soltar, hay que desarrollar una relación con Cristo personal, íntima. No hagan otra cosa que buscar esto, porque todo lo demás, si no tienen esta relación, de nada sirve. Este pasaje de Isaías que dice, entonces, mis oídos oirán, o tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Precisamente es la voz de Dios que se da cuando tenemos esa relación íntima. Entonces a veces nos afanamos con muchas cosas, mucho cumplimiento. Sí tengo que cumplir para que no digan que no soy espiritual y no vengo, o tengo que leer la Biblia porque tengo que hacerlo, porque es lo que debe hacerse. Pero en realidad nada va a pasar si no tienen una relación íntima con Dios. Obviamente, primero siempre la salvación, pero todo parte de ahí. Si no parte de Cristo en nuestra relación, en nuestra relación con Él, todo es vano. Que Dios los bendiga. Bueno, pues vamos a terminar con una oración y darle gracias a Dios porque estás aquí, Miguel. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque pues sabemos que tú tienes siempre lo mejor para nosotros y aunque a veces veamos cosas adversas, Señor, tú tienes el control en ellas, tú te sientas a trabajar con nosotros y no has acabado tu trabajo en nosotros aún. Te queremos pedir, Padre mío, que pues podamos quedarnos con estas palabras, lo que vimos tanto de Samuel como lo que nos comenta Miguel, como también, Señor, el estudio de Malaquías. Llévanos, ayúdanos a quedarnos con estas palabras y estarlas meditando durante este día de hoy y durante la semana. Padre, te queremos pedir todo esto y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.